Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto saludarles en esta hora y sobre todo pues saber que siempre tenemos una visión, hermano, y la visión es poder trasladar la palabra del Señor. Usted con su disposición de poder recibir y nosotros con la disposición también de recibir de parte de Dios para poder ser edificados y ministrados, pero también para poder trasladar, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, suplicándole al Padre pues esa bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Quiero que me acompañe a hacer una oración. Recuérdese que hoy nos toca nuevamente abordar el tema escatológico y pues dentro de eso hemos estado analizando algunas cosas que son muy importantes con relación a los últimos tiempos. Así que déjeme hacer una oración y entramos en detalle de eso. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia dándote gracias infinitamente, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre derramas sobre nuestra vida. Yo te suplico, yo te pido por favor, papadito lindo, que te manifiestes de una manera muy especial en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos necesitados de oír tu voz, Padre. Alértanos tú a través de esa palabra, Señor, adviértenos, Señor, en nuestro espíritu para que estemos conscientes, Señor, del tiempo, del momento que nos ha tocado vivir. Padre, estamos por favor suplicando tu ayuda, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Existe, hermanos, actualmente, bueno, tal vez no tan actual, ¿verdad? Pero ya desde unos años atrás, una polémica, diría yo más o menos del año 2000 para acá, una polémica que, hermano, en la cual la iglesia se ha estado involucrando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es tan claro cuando dice que él no le gustan las contiendas, ¿verdad? Pero vemos a la iglesia sumergida en una situación que no tiene ningún fundamento realmente la contienda, pero que, pues, hermano, ¿qué podemos hacer? Pero es con relación a si existe o no existe el ministerio apostólico ya para este tiempo. Es decir, el ministerio apostólico sí es aceptado como tal para los tiempos bíblicos, pero no es aceptado para el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Me refiero a que no es aceptado por la iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermano, cuando nosotros hay muchas referencias bíblicas que nos habla de este ministerio y pues quizás lo más contundente sería Efesios capítulo 4, versículo número 11, donde dice claramente que Dios constituyó a los 5 ministerios para la obra del ministerio. Okay. Ahora, el punto principal, hermano, que yo quisiera enfocar es el hecho de que nosotros cuando revisamos en la palabra del Señor nos damos cuenta que el Padre tuvo un apóstol llamado Jesucristo, porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote y apóstol. Entonces Jesús es el apóstol del Padre. Jesucristo tuvo 12 apóstoles. Que nosotros vemos ahí descritos en Mateo capítulo 10, ahí están descritos los 12 apóstoles. Y luego el Espíritu tiene una cantidad, diríamos, innumerable de apóstoles. Esto es muy importante que nosotros, hermano, lo entendamos de esa manera, porque algunos dicen, no, solo los 12 apóstoles, pero entonces ¿dónde dejamos a Pablo? ¿Dónde dejamos, hermano, a los apóstoles que están descritos en el libro de los Hechos? A Bernabé fue llamado un apóstol, bueno, y así podríamos mencionar a otros más, ¿verdad? Que son pues ahí reconocidos como apóstoles, ¿verdad? Y hay referencias bíblicas que hablan de esto. Entonces yo creo que esto es algo que no puede ser discutible, aunque la iglesia se ha involucrado en esa contienda, que unos dicen que sí, hay otros. Mire, lo que dice la Biblia es lo más importante. Ahora, si vamos a verlo dentro de los apóstoles del Cordero, habían hombres que pues eran 12, pero habían algunos que eran sobresalientes. Dentro de ellos, hermano, recuérdese usted que el Señor escogió a aquellos 3 que se llevó a resucitar a aquella niña, que se los llevó al monte de la transfiguración, hermano, y que se los llevó al monte Getsemaní. Es decir, en 3 oportunidades se los llevó a estos 3, a Juan, a Pedro y a Jacob.
Dentro de estos tres, hermano, pues aún podemos ver a Pedro llamado el primero de los apóstoles, ¿verdad? Y reconocido con una autoridad ahí entre los apóstoles, de tal manera que en el libro de los Hechos lo vemos predicando al apóstol Pedro ahí. También el apóstol Juan era muy reconocido, y sobre todo cuando ya recibió la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, hermano, eso potencializó definitivamente el ministerio de Juan. Por lo menos dentro de los apóstoles del Cordero veo esos dos. Jacob, no estoy menospreciando a Jacobo, sino que, hermano, por las cosas que escribieron y hacia donde quiero ir. Luego, ya dentro de los apóstoles del Espíritu, vemos al apóstol Pablo, pues reconocido apóstol y llamado el perito arquitecto de la iglesia. Estos tres apóstoles, dos del Cordero, Pedro y Juan, y por el otro lado el apóstol Juan, vemos, hermano, que fueron apóstoles que podríamos decir que, hermano, escribieron la mayoría de las cosas escatológicas del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que sean los únicos, hay otros que escribieron otras cosas, pero estos tres para mí, hermano, casi que podríamos decir que un alto porcentaje de lo que es la escatología del Nuevo Testamento fue escrita por estos tres apóstoles. Y hermano, cuando nosotros vemos en el caso de Pedro y en el caso de escribieron básicamente sobre la conducta que iban a tener los hombres en el final del tiempo. Es decir, que ellos escribieron muchas de las cosas que iban a ser, hermano, parte de la conducta del final del tiempo, de los hombres del final del tiempo. Pero en el caso del apóstol Juan llama la atención, hermano, porque el apóstol Juan ya no escribe de una manera directa sobre las características de la conducta de los hombres del tiempo final, sino que el apóstol Juan ya es una exhortación a abandonar ese tipo de conducta. No que los otros apóstoles no hayan escrito una exhortación, pero Juan lo describe. De hecho, algunas versiones dice, en lugar de decir yo conozco tus obras, dice yo conozco tu conducta. Y luego la invitación a cambiar de ese tipo de conducta. Fíjese que por lo menos en 5 oportunidades se dice yo conozco tu conducta, yo conozco tu conducta. Y en otras 5 oportunidades la invitación a dejar, abandonar ese tipo de conducta. Entonces, vemos al apóstol Juan como alguien llamando a la exhortación, llamando a las personas a volver a la conducta correcta, porque inclusive él advierte de las cosas que iban a venir como consecuencia de ello, si no se apartaban de ese tipo de conducta. Entonces yo creo que lo que escribe Pablo, lo que escribe Pedro y lo que escribe Juan, hermano, ya resumiendo estos tres o metiéndolo todo en un mismo lugar, ¿verdad? Hermano, diríamos que en el caso del apóstol Juan también es una exhortación para la iglesia, hermano, porque recuérdese usted que al final de cada una de las cartas que se escriben a las 7 iglesias de Asia, hermano, dice, hermano, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces quiere decir que ese es un mensaje que empezó dirigido hacia el pastor, pero que al final también tiene que ver un mensaje para la iglesia. Entonces creo que nosotros tenemos que extraer de ahí, hermano, toda la enseñanza. Ahora, hemos venido analizando, hermano, la conducta del final del tiempo basado en lo que el apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta del apóstol al apóstol Timoteo. Y quiero retomar estos versos para que podamos avanzar un poquitito, hermano, en otra de las características de los hombres del final del tiempo. Y dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes,
sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, cuando hacemos un resumen de todas estas características, nos damos cuenta, o por lo menos yo así lo puedo ver, que son 18 características específicas y una que es general, es decir, que una abarca a todas, ¿verdad? Y por eso al final son 19 características. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, hermano, la primera característica es que son amadores de sí mismos. Es decir, que esa es una de las características que vamos a ver. Y esto es una egolatría la que se ha de manifestar ahí. Luego, ávaros, que eso ya lo vimos, hermano, me parece que fue la semana anterior, jactanciosos, soberbios, blasfemos, hermano, desobedientes a los padres, ingratos, que ahí es donde nos vamos a detener en esta oportunidad, pero mencionemos los demás, irreverentes, y me parece que ya vimos ese también, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, desenfrenados también ya lo vimos, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres, y luego apariencia de piedad. Es decir, estas son las 19 características que aparecen descritas allá en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y que son características de lo que va a acontecer en el tiempo final. Recuérdese que, hermano, aquí dice claramente el apóstol Pablo, debe de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué en los últimos días van a venir tiempos difíciles, o en los últimos tiempos van a venir días difíciles? Porque los hombres tendrán este tipo de características, y al tener este tipo de características, entonces van a cambiar prácticamente la forma de conducirse de la humanidad, no de los hijos de Dios, aunque algunos hijos de Dios seguramente que van a ser alcanzados por ese tipo de conducta, porque a veces, hermano, no ponemos límites, a veces no le ponemos alto, y como consecuencia pues podemos llegar a ser parte de. Pero este es un perfil que van a tener los hombres en el final del tiempo. Entonces yo, hermano, le he puesto al tema la ingratitud, porque quiero hablar de los ingratos, conducta del tiempo final, ¿verdad? Y este tema, hermano, es muy, muy importante, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Y bueno, y no solo con el Señor, sino aún con aquellas personas, hermano, que también nos han hecho un bien. Recuérdese que tal vez me estoy anticipando algunas cosas, pero el Señor se lo anticipó al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Él ahí los detuvo por un tiempo y les dijo, no se olviden que yo soy el que les doy el poder para hacer la riqueza. Es decir, no se olviden, porque si ustedes se olvidan van a dejar de ser agradecidos. Entonces no se olviden de quién es el que les hizo esto, ¿verdad? Y por eso hay un mensaje que hace algunos, no sé, un par de años atrás, tal vez 2 o 3 años atrás, pudimos abordar, y hermano, basado en la frase, Él es el qué. Él es el que, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que, y hermano, Él es el que, esa frase la empezamos a ver y aparece pero una cantidad innumerable de veces esa frase. Yo recuerdo que no pude terminar el tema en aquella oportunidad porque eran muchas veces que, entonces cuando a nosotros no se nos olvida que Él es el que, hermano, Él es el que hace esa obra preciosa, entonces yo creo que la gratitud siempre va a brotar de nuestro corazón. Ahora, veamos aquí, hermano, las 3 preguntas que hemos venido abordando básicamente en esta oportunidad, en estas características, ¿verdad? ¿Qué es, en este caso, qué es la ingratitud? ¿Con qué cosas se asocia la ingratitud? ¿Y cuál es el perfil de los ingratos? Esas 3 preguntas serían las que vamos a abordar con la ayuda del Señor aquí. Y para eso nos vamos a auxiliar, hermano, primeramente de los diccionarios, tanto seculares como teológicos, para ir abordando algunas cositas. Entonces, ¿qué significa ingratitud? Eso sería lo primero, ¿verdad? Y mire, este concepto, hermano, que aparece, esto es un concepto puramente de diccionario secular. Dice que ingratitud es ser falta de agradecimiento. La ingratitud es una forma de olvido
y desprecio. Mire hermano, cuando yo veo este concepto de un diccionario secular, Dios mío, a mí me lleva a pensar realmente, hermano, hasta dónde nosotros podemos haber caído o estar cayendo en esta situación, o ser parte del perfil de los ingratos, porque dice, hermano, que es una forma de olvido y desprecio, un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estuvieron con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito ajeno ni los favores que recibe. Muy lejos de ellos, los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. Mire qué tremendo, porque la ingratitud, decía aquí, hermano, vamos a ver, la ingratitud es una forma de olvido y desprecio, pero también es una forma de egoísmo. Entonces, cuando empezamos a ver realmente, hermano, con qué cosas está asociada la ingratitud, es tremendo. Pero a mí me llama mucho la atención, porque esta es una condición humana. Es decir, si usted recordará cuántas veces Dios les hizo bienes al pueblo de Israel, hermano, no solo en el desierto, sino aún cuando ya estaban en la tierra prometida, y constantemente ellos, hermanos, se volvían a Él. Recuérdense que en el desierto fue así, hermanos, Dios les hacía una bondad, Dios les hacía un favor, y a la vuelta de la esquina, por así decirlo, ellos ya estaban otra vez, hermano, abandonando al Señor. Y entonces yo creo, hermano, que es muy, pero muy necesario el hecho de que nosotros podamos entender que el Señor quiere, el Señor anhela que nosotros volvamos a la gratitud. Un hijo de Dios no puede ser ingrato con el Señor, un hijo de Dios no puede dejar de ser agradecido, hermano, pero también lo vemos cuando ya entraron a la tierra prometida. El Señor le levantaba un juez, y mientras el juez estaba vivo, entonces todos hacían las cosas. Una vez moría el rey, el juez, o el juez se pervertía, y todo el pueblo también se pervertía, hermano, y se olvidaban de Dios, se apartaban de Dios y dejaban de ser agradecidos. Entonces la ingratitud es una situación que es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana. Hay hombres, hermano, hay hombres pero creo que en la mayoría de los casos, hermano, esto se da mucho. Ahora, fíjese que aquí veamos por el otro lado qué otros sinónimos tiene. ¿Qué digo que otros? Porque ya en el concepto que vimos del diccionario secular ya vimos algunos sinónimos. Egoísmo, vimos que es olvido, hermano. ¿Y qué otra cosa vimos ahí, hermano? Solo déjeme regresar un momentito. Vamos a ver. Ok. Olvido, desprecio, egoísmo, egocentrismo, hermano, aquí ya vemos algunos ahora miremos aquí los sinónimos, algunos sinónimos. Desagradecimiento, fíjese, ser ingrato es ser desagradecido. Dice desconocimiento, es decir, ya no conocer, ya no darse cuenta, hermano. Egoísmo, deslealtad, infidelidad, olvido, desapego, desafección, traición. Mire, hermano, y creo que aquí todavía nos quedamos cortos en estos sinónimos, pero ya con estos, hermano. Pero algo que a mí me llama la atención es que es olvido. Entonces por eso, hermano, la frase del Señor, no te olvides, cuando habites en casas artesonadas, cuando habites en tal lugar, cuando hagas esto, no te olvides. Y por eso el Salmo 3 es queda tan ad hoc a esto, ¿verdad, hermano? No te olvides que yo soy, ¿verdad? No te olvides que Él es el que te corona de favores y misericordia. Entonces, hermano, no te olvides. Olvidarse de algo que alguien te hizo favorablemente, hermano, mire, hermano, es caer en la característica de la conducta de los hombres del tiempo final llamada ingratitud. Así que no te olvides. Qué tremendo, porque la gente le hacen algo malo y eso sí no lo olvida,
pero le hacen algo bueno y lo olvida. Entonces, hermano, eso no puede ser posible, porque mire, deberíamos de olvidar el daño que nos han hecho otras personas, porque eso nos sigue haciendo daño. Eso puede crear una amargura, un resentimiento, un odio, un rencor, una ira. Hermano, mantenerse de mal humor, mantenerse enojado, mantenerse molesto, eso es algo bien tremendo. Eso es algo bien tremendo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que Dios se manifieste sobre nosotros, hermano, y que nosotros podamos experimentar realmente la mano, la misericordia, el amor de Dios sobre nuestra vida, y que nunca dejemos de ser agradecidos. Entonces, perdón que le subrayé aquí la palabra olvido, pero hermano, yo creo que es muy, muy importante. Y aún se la voy a remarcar aún más, hermano, porque creo que esta palabra lo dice todo. Y que esta palabra, hermano, cuando nosotros dejamos que esto llegue a nuestra vida, entonces vamos a empezar a experimentar cosas como experimentan los ingratos, y ya lo vamos a ver. Ok, mire, la concordancia Strong aquí nos dice que esta palabra ingrato viene de la palabra 884, que es la palabra ajaristos. Y esta palabra, hermano, significa desagradecido y significa ingrato. Desagradecido es que no es agradecido, hermano, y ingrato pues que no tiene gratitud, ¿verdad? Es porque la palabra o el prefijo in es fuera de, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de in quiere decir fuera de gratitud. El diccionario Tuggy dice ingrato, malagradecido. El diccionario Swanson dice ingrato, desagradecido también. El diccionario Vine dice ingrato, sin agradecimiento. Y el diccionario Tayen dice poco gracioso, así lo traduce como poco gracioso, desagradable y desagradecido. Mire entonces, ya viendo el concepto de los diferentes diccionarios, aunque en este caso particular, nos dio un mejor concepto el diccionario secular que estos diccionarios. Aunque pues si ya vamos a estudiar un poquito más de las palabras estas, desagradecido, malagradecido, hermano, o ingrato, creo que ahí pues podríamos obtener mucha más información, que es lo que nos dicen estos tres diccionarios o cuatro. Entonces veamos aquí con qué cosas está asociada la ingratitud. Recuérdese que aquí lo que hemos hecho es abordar el mismo pasaje de donde obtuvimos la palabra o la característica esta, y entonces verla en diferentes versiones para ver qué otras cosas nos puede aportar. Por ejemplo, la versión lenguaje sencillo dice: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos. Aquí habla de malagradecidos. No solo si no agradecen, sino que, hermano, si agradecen mal. Mire qué tremendo. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, no, esta no es palabra de Dios, es pueblo de Dios, dice, hermano, desagradecidos. Es decir que aquí ya no está hablando solamente, hermano, de así como la otra palabra que era malagradecido, sino que aquí desagradecido, es decir que es como que se extraen, ¿verdad? Como que se alejan del agradecimiento, no están involucrados en eso. Y la palabra de Dios para todos ahora sí dice: no darán ni las gracias. Es decir, y esto lo vemos, hermano. Mire, usted llega a un lugar, qué sé yo, hablemos de un restaurante. Usted llega ahí y le dice al mesero: por favor, tráigame tal y tal comida. Hermano, el mesero va y lo atiende, y después no le da gracias. Vaya, aparte que no le da gracias, si no le da gracias, mucho menos le va a dar una propina. Imagínense qué tremendo. Eso es ser un malagradecido. Pero si yo estoy pagando para eso, sí, está pagando, pero eso no quiere decir que no pueda dar las gracias. Y esto es una conducta que se está infiltrando aún dentro de la iglesia, hermano. Y mire, nuestros hijos tienen que ser enseñados en casa a aprender a dar gracias, porque a veces cuando uno no da gracias es porque uno confunde, hermano, el hecho de que será obligación o es por bondad.
porque digamos, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sí, amén, sobre justos e injustos hace llover, amén, hermano, pero eso no significa que sea una obligación. Él lo hace, pero no por obligación, sino por amor y misericordia. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, hermano, analicemos este aspecto y que podamos entender que tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, sobre todo con el Señor, pero también con las personas. Pues yo no voy a decir solo con el Señor, no, también tenemos que aprender a ser agradecidos. Hermano, si decían las abuelitas que se alcanza más con miel que con hiel, y a veces nosotros, hermano, no podemos dar una palabra, muchas gracias, Dios le bendiga, mamá, por favor, tráigame tal cosa, por favor, pero es que son mis hijos. Sí, son tus hijos, pero ¿por qué no le puedes dar por favor? Pero es la que trabaja con nosotros en la casa, pero ¿por qué no puedes dar por favor? Si esa es una cultura que deberíamos de tener dentro de nuestro corazón, el poder dar gracias en todas las cosas. Mira, hermano, hay personas que se sientan a comer y no pueden dar gracias, y la Biblia dice que participemos de la comida con acción de gracias. Entonces, si nosotros somos agradecidos, gracias, Señor, porque tienes esa, pero yo fui a trabajar, hermano. Sí, pero ¿y quién te dio el trabajo? Pero yo lo conseguí porque yo estudié mucho. Sí, pero ¿y quién te dio la vida, pues, hermano? ¿Quién te dio los estudios? Hermano, si al final todo proviene de Dios, y por eso el salmista decía, de lo dado de tu mano te damos. Nosotros no nos podemos jactar que damos, porque es de lo que tú nos das que nosotros damos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, yo creo, hermano, que mire, digamos, el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero el ser agradecido, y no estoy menospreciando el diezmo, no es parte de, pero el ser agradecido te abre también puertas, hermano, incalculables. Te abre los cielos cuando tú aprendes a ser agradecido con el Señor, cuando tú tienes una palabra siempre de gratitud para con el Señor. Ok, ahora, veamos entonces aquí, hermano, cuál es el perfil de los ingratos. Y viendo aquí cuál es el perfil de los ingratos, hermano, pues vamos indudablemente a ver, hermano, con qué cosas está asociada la ingratitud, con qué cosas se asocia. Aparte de, ya vimos ahí los versículos o el mismo versículo en diferentes versiones, pero ahora veamos algunas otras cosas que nos habla, hermano, la palabra del Señor en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Proverbios capítulo 29, verso 21, versión Jerusalén, segunda edición, dice: si se mima a un esclavo desde niño, al final será un ingrato. Entonces, ¿con qué está asociada la ingratitud? Con la esclavitud. Eso me dice a mí entonces que una persona que no es agradecida, una persona mal agradecida, una persona desagradecida, una persona que no da gracia, una persona ingrata, es una persona que tiene problemas de esclavitud. Hermano, tiene problemas de esclavitud. Así que el Señor tenga misericordia, el Señor nos auxilie, el Señor nos ayude, el Señor se manifiesta en nuestra vida, el Señor obre a favor nuestro, el Señor, hermano, haga una obra preciosa en nosotros. Hermano, mire, qué importante. Entonces, cuando una persona no es agradecida, tiene problemas, es esclava de algo. Y aquí yo tendría que preguntar, hermano, ¿esclavitud de qué podemos tener cuando nosotros no mostramos gratitud? Hermano, podría ser una esclavitud hacia sí mismo. Porque ya vimos ahí que es egoísmo, es egocentrismo, hermano, es decir, no reconoce lo que otros hacen, al contrario, dice que ignora lo que otros hacen por la persona. Entonces, ahora aquí nosotros deberíamos de evaluar, ¿no será que estamos siendo esclavos de sí mismos, de demasiado amor a sí mismos, hermano? ¿No será que nos estamos amando? Y por eso esa misma esclavitud nos puede llevar hasta una idolatría en un momento dado. Entonces, yo creo, hermano, que nosotros no podemos dejar de ser agradecidos con Dios. Insisto, cuando tú eres agradecido, tienes puertas abiertas. Es decir, que la gratitud viene a ser una llave. Y por eso, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, las cosas que se hacen, porque mire, yo puedo dar gracias, pero la mejor forma de dar gracias es con una actitud. Digamos, por ejemplo, la palabra del Señor dice que mediante la gratitud, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos,
que teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud le sirvamos a Dios. Entonces, ¿cómo demuestro yo que soy agradecido? No solo que yo diga gracias, no, sino teniendo una actitud, en este caso, para con el Señor, servirle al Señor. Hermano, eso es algo precioso, el poder servirle, eso es consecuencia de la gratitud. Entonces, yo muestro mi gratitud a través del servicio que le doy a Dios. Cuando yo doy, hermano, algo económico, cuando yo aporto para la obra del Señor, eso está mostrando mi gratitud para también con el Señor. Entonces hay muchas formas de mostrar que uno está agradecido, pero entonces aquí una de las cosas que podemos analizar, que podemos ver, hermano, es que cuando una persona, hermano, no tiene gratitud, es una persona que tiene un tipo de esclavitud y que podrían ser cualquier otro tipo de esclavitud. Yo solamente le mencioné una. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Versión Félix Terres Amat. Tu malicia, oh pueblo ingrato, te condenará y gritará contra ti tu apostasía. Reconoce pues y advierte ahora cuán mala y amarga cosa es haber tú abandonado el Señor Dios tuyo. Dice, y no haberme temido a mí, dice el Señor Dios de los ejércitos. Entonces aquí veo dos cosas, hermano: la malicia y la apostasía. Es decir, que una persona que es ingrata, una persona que no tiene gratitud, por eso se le llama mal agradecido, porque tiene maldad en su corazón. Aquí dice tu malicia. Es decir, que la ingratitud está asociada también con la malicia. Es una característica paralela que podríamos decir en el nombre del Señor. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante que nosotros lo podamos analizar, lo podamos ver y que nosotros sepamos, hermano, que definitivamente nosotros no podemos tener malicia en nuestro corazón, maldad en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia nos invita, ¿verdad?, a ser como niños. Dice que nos hagamos como niños para que no demos lugar a la malicia que pueda haber en nuestros corazones. Así que en el nombre del Señor, cuidado con la malicia. Pero la otra cosa que yo veo también aquí es la apostasía. Apostasía. ¿Y la apostasía qué significa? Abandonar la fe. Ve, dice, tu malicia, oh pueblo ingrato, te condenará. Es decir, hay ingratitud y malicia. Pero ahora dice aquí, te condenará y gritará contra ti tu apostasía. ¿Por qué? Hermano, porque abandonaron al Señor. Dios mío, hermano, yo digo, ¿cómo es posible que una persona pueda abandonar al Señor sabiendo todo lo que Dios pudo haber hecho por una persona? Bueno, hermano, lo ha hecho sin que la persona se dé cuenta, lo ha hecho sin que la persona lo reconozca, lo ha hecho sin que la persona, hermano, lo sepa, lo ha hecho sin que la persona, hermano, esté enterada pues de esta situación. Porque, es decir, mire, Cristo vino a morir por toda la humanidad. La humanidad no quiere ir nada con Cristo. Es decir, ellos no saben que Cristo murió por ellos, pero de todas maneras Cristo murió por ellos y deberían de estar agradecidos y no lo están. Ahora aquí, ¿cuánta gente conociendo del Señor lo abandona? Yo digo, ¿cómo pueden abandonar al Señor? Hermano, hermano, por un problema X, por un problema. Yo sé que hay situaciones que vienen a veces a afectar nuestra relación con el Señor. A veces hay problemas entre la misma iglesia. A veces se dan diferentes tipos de situaciones. Pero de que tengas un problema con un hermano, es como que el apóstol Pedro, los 12 de los 11 apóstoles, ¿verdad, hermano? Alguno de ellos pudo haber dicho, no, como Judas le falló al Señor, entonces yo también. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? O sea, nosotros no podemos actuar de esa manera. Hermano, si hay experiencias que nadie nos puede quitar, hay cosas que el Señor ha hecho por nosotros que nadie nos puede obviar. Hay situaciones que nadie, hermano, va a poder arrancar de nuestro corazón, porque son experiencias vividas, son cosas que tú pasaste. Las personas dicen, es que le lavaron el cerebro. ¿Qué le lavaron el cerebro? Ni que nada, hermano. Si hay experiencias que uno tuvo o que ha tenido con el Señor que te impiden que tú puedas abandonar al Señor. Entonces, cuidado, porque una persona ingrata es una persona que está propensa a la idolatría, a la apostasía, una persona que se puede apartar fácilmente del Señor. La ingratitud es la puerta para poder llegar a la apostasía.
Mire lo que dice Ezequiel capítulo 16, verso 43. Pero yo te castigaré porque has sido una ingrata. Tú, Jerusalén, te olvidaste de todo lo que hice por ti cuando no eras una ciudad importante. Me hiciste enojar con tus acciones tan repugnantes. Te juro que así es. Mire, hermano, qué tremendo. Yo aquí le puse mala conducta, pero realmente es voltearle la espalda. Al final de cuentas es voltearle la espalda. Es que no sabía ni cómo ponerle, ¿verdad?, esta característica. Pero es darle la espalda al Señor en medio de todo lo que el Señor hizo. ¿Quién era Jerusalén? Sí, dice el Señor, tú eras el más insignificante de todos los pueblos. No por ser un gran pueblo fue que yo te rescaté, te redimí, te di oportunidad. No, sino porque eras el más pequeño, eras el más insignificante. Lo mismo con nosotros, porque no es, ¿qué fue lo que escogió Dios? No escogió, hermano, lo importante, sino lo vil, lo menospreciado del mundo. Escogió al Señor, es decir, nos escogió a nosotros que no éramos nada, y en su misericordia aquí estamos de pie, en su misericordia aquí nos tiene el Señor. Y eso es lo que le dice a Jerusalén: tú no eras nadie, tú no eras nada. Recuérdate, y aquí ya lo estoy parafraseando yo, ¿verdad? Bueno, más que parafraseando, interpretando, hermano, y contextualizando. Cuando andabas por el desierto, ¿quién eras? No eras nada. Y mira hasta dónde te llevé yo, mira hasta dónde yo te he traído. Mira, hermano, qué tremendo, porque esas son situaciones que nos llevan a nosotros a pensar qué tan ingrato yo he sido, qué tan malagradecido. Es decir, Dios nos da un privilegio en la iglesia y nosotros después nos ponemos los moños, hermano. Imagínense qué tremendo. Después nos ponemos los moños en contra de la iglesia, en contra del Señor, hermano. Y sí, que tal cosa, sí, que tal. Si es un privilegio, si es una oportunidad de servirle al Señor. No, hombre, hermano. Y después hasta nos hacemos los rogados para poder servirle a Dios. Eso no puede ser. Eso no puede. Bueno, sí es, pero no debería ser. ¿Verdad? Mire otra cosa. Oseas 2:15. Yo le tomaré cuentas por los años de los Baales en que les ofrecía incienso y que les ponía sus aros y collares para correr detrás de sus amantes, y se olvidaba de mí, la ingrata. ¿De quién está hablando? De Israel, de Jerusalén. Mire, hermano, mire qué tremendo, porque dice aquí dos cosas, vemos aquí, hermano, que iba detrás de los Baales y que iba detrás de sus amantes. Es decir, hermano, años que fue a servir a los Baales. Y esto nos habla de idolatría, porque cuando usted empieza a ver a los Baales, hay muchos Baales: Baal Perasim, Baal Peor, Baal Zephod, y hermano, hay muchos, y cada uno de ellos es una explicación, y son cosas que nosotros tendríamos que revisar, porque Baal significa Señor. Cuando ya se le agrega Baal Perasim, Baal tal cosa, hermano, entonces cada uno de esos tiene un significado. Por ejemplo, Baal, el Dios o el Señor de las brechas, el Señor, hermano, de los pactos, el Señor de hermano, empezamos a ver cada uno de esos, y esos son ídolos que la iglesia puede tener, que ya no son ídolos de bulto, pero que son ídolos, hermano, que puedan estar afectando hoy en día a la iglesia. Entonces esto es lo que el Señor le dice: cuando una persona es idólatra, se vuelve ingrata, o la ingratitud abre la puerta para que, hermano, empiece a adorar a otros dioses, empieza a tener otro tipo de señores. Pero Dios a nosotros, hermano, lo que Él quiere ser el único, porque es Dios celoso, es decir, hermano, que Él busca al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, no a otro, a Él solo servirás. No le sirvas a otras personas, no le sirvas, hermano, sino que al contrario, que cada día podamos ver la mano del Señor, que cada día podamos ver la misericordia de Dios, que cada día podamos ver el respaldo de Dios, que cada día la misericordia de Dios se manifieste sobre nuestra vida. Así que en el nombre del Señor, hermano, pidámosle al Señor ser guardado de la idolatría. Pero la otra cosa aquí, el adulterio, es decir, que estos mismos Baales, hermano, se convirtieron de alguna manera en amantes.
capítulo 2 de Oseas, ya un poquito en el versículo 14, si usted se recuerda, es donde él dice que la va a llevar al desierto. El trato para arrancarle todas aquellas cosas es llevarla al desierto. ¿Pero por qué? Porque se volvió tras otros dioses. Hermano, tuvo otros amantes cuando él era el que le proveía todas las cosas, el que le suplía todas sus necesidades, y ella se abandonó. Pero esto no solo le pasó a Israel, porque Israel es una sombra de lo que es la iglesia, es una figura de la iglesia, y esto también puede estar pasando o está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso nosotros tenemos que erradicar esto de nuestro corazón. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo número 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, dice, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Mire, mi hermano, entonces otro elemento que aquí añade la perversidad. Y la perversidad, cuando vemos la palabra, esta perversidad, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, está íntimamente ligada con la maldad y está íntimamente ligado con la iniquidad. Y recuérdese que una de las consecuencias de permitir que la iniquidad llegue a tocar la puerta del corazón de un hijo de Dios es que, hermano, dice, a consecuencia del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la perversidad, cuando se le deja entrar al corazón, y por eso es que nosotros, hermano, miren, no podemos llamar a lo malo, no lo podemos llamar bueno. Lo malo siempre va a ser malo, definitivamente. Lo malo siempre va a ser considerado. Ay, Padre. Salud, dinero y amor, diría alguien, ¿verdad? Y como diría mi nieto, no es COVID. Renunciamos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando alguien abre la puerta a la perversidad, está abriendo la puerta a la iniquidad. Y si abre la puerta a la iniquidad, está desalojando el amor de Dios. Es decir, si usted tiene un vaso y le pone, qué sé yo, pongámosle algún refresco, ¿verdad? Un refresco X. Pero el refresco está muy dulce y usted lo quiere diluir un poco, entonces usted le empieza a agregar agua. Pero si usted le agrega demasiada agua de tal manera que el vaso empiece a derramarse el agua, o lo que hay en el vaso, hermano, cuando usted le echa tanto que de repente ya solo tiene agua, el refresco ya se perdió. Entonces eso es lo que pasa, que cuando nosotros podemos abrir la puerta a la perversidad llamando, y a la iniquidad llamando a lo malo bueno, pero hermano, tanto se abre la puerta que de repente ya la iniquidad llena el corazón. Por eso es que la Biblia, y se lo dicen a Luzbel, ¿por qué dejaste que la iniquidad llenara tu corazón? Entonces, hermano, la iniquidad puede llenar un corazón, pero entonces nosotros nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar, nos tenemos que proteger, nos tenemos que pedir a Dios que Él tenga misericordia de nuestra vida. Avancemos. Miremos otra cosa. Aquí le puse yo la soledad, porque Lucas 13:35 dice: pueblo ingrato, he aquí que vuestra morada va a quedar desierta por el desierto. Entonces le puse soledad, aunque también le pude haber puesto prueba, ¿verdad? Pero más creo que soledad. Y os declaro que ya no me veréis más hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿con qué está asociada la ingratitud? Es con la soledad. Una persona ingrata es una persona, hermano, que no le gusta, como no es agradecida, hermano, como no muestra gratitud, entonces las demás personas se terminan alejando de ella y termina quedándose sola. Hermano, con los únicos que se podría asociar es con los mismos ingratos, ¿verdad? Pero al final, creo yo que la habitación, la morada de los ingratos, de los desagradecidos, de los malagradecidos, viene a ser precisamente el desierto, viene a ser la soledad. El Señor dice: pueblo ingrato, lo que hiciste conmigo, ahora tu morada, ahora tu habitación va a ser dejada desierta, hermano, porque no mostró gratitud para con el Señor.
Déjeme avanzar un par de versos más, hermano. A Lucas capítulo 17, verso 17. Jesús dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino que este extranjero. Déjeme darle contexto, aunque yo sé que quizás si usted ha leído la Biblia, pues sabrá de qué estamos hablando. Pero una de las cosas que yo veo aquí, hermano, es que se está hablando de este hombre, de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que el Señor los mandó con el sacerdote, porque clamaron al Señor que los sanara y Él los mandó con el sacerdote. Ese era el procedimiento que se utilizaba en el tiempo de la ley, y mientras iban al sacerdote fueron sanos, y solo uno regresó a dar gracias. Y dice, y este extranjero, ¿por qué? Porque era samaritano, y usted sabe que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces el Señor se admiró que un extranjero no diera gracias. Ahora, ¿por qué le puse yo falta de discernimiento aquí? Porque mire, hermano, a veces nosotros que creemos que hay cosas que son obligación de Dios, hombre, y ya se lo dije hace un momentito, que nosotros no podemos actuar de esa manera, hermano. Si solo con que amanezcas y puedas respirar. Ay, gracias, Señor, por un día más que me da. No, que amaneció nublado, que tanto sol, que tanto polvo, que tanto, hermano, y por todo. No puedes ser agradecido. Hay cosas que Dios te da, tu comida, hermano, tus alimentos, Dios los pone en la mesa. No importa si tú los compraste, pero ¿de dónde brotó todo? Y entonces a veces nosotros no somos agradecidos con el Señor, y por eso yo le puse aquí falta de discernimiento, porque quizás los otros 9 eran judíos, no quizás, eran judíos, hermano, los otros 9, y ellos creyeron que como Jesús era judío, entonces era obligación de Él sanarlo, y no regresaron a darle gracias. Mas aquel que se dio cuenta que había sido pura misericordia de parte del Señor y regresó a mostrar esa gratitud. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, hermano? ¿No será que tenemos falta de discernimiento y que consideramos que Dios tiene la obligación de darnos tal o cual cosa, la obligación de que nosotros seamos salvos, la obligación de llevarnos para el cielo? No nos equivoquemos, hermano, porque Dios tiene misericordia y hay requisitos que hay que cumplir para cada uno, y uno de los requisitos, hermano, aprender a ser agradecidos. Mire, en la Biblia, para decir que uno es agradecido, se dice, hermano, acción de gracias. Uno siempre tiene acción de gracias. Por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, es decir, con una actitud de agradecimiento. Cada vez que usted encuentre la palabra, o la frase, más bien dicho, acción de gracias, usted lo que está diciendo, o lo que está diciendo la Biblia, es que mostremos una actitud consecuente a la misericordia, al amor, a la bendición de parte del Señor. No consideres que todo lo mereces, hermano, porque uno cree que todo lo merece, ¿verdad? O como actúan las personas, hermano, que el gobierno les dé todo, que el gobierno les dé esto, que el gobierno les dé no, hermano, nosotros no podemos actuar de esa manera. También nosotros tenemos que trabajar. Es como las personas que pertenecen a cierto tipo de asociaciones, hermano, en las diferentes entidades públicas y también privadas, hermano, tienen asociaciones, pero no trabajan. No, es que yo soy el secretario aquí de tal cosa. No, hermano, si para poder comer hay que trabajar, o sea, dependen de los demás. No podemos actuar de esa manera. Hay que ser uno agradecido. Y este leproso, al ver que había sido sanado, regresó, se postró delante del Señor y glorificaba a Dios, dice la Biblia. Mire con qué otra cosa está ligada, hermano, la ingratitud. Versión Nácar Colunga, Jueces capítulo 8, verso 32. Muerto Gedeón, los hijos de Israel se prostituyeron de nuevo ante los Baales y tomaron por su Dios a Baal Berit, y no se acordaron más de Jehová, su Dios, que los había librado de los enemigos que los rodeaban. No se mostraron agradecidos a la casa de Jerobaal, es decir, a Gedeón, según el mucho bien que éste había hecho por Israel. Mire, hermano, mire, el Señor había levantado un juez llamado Gedeón para que ellos, hermano, para liberarlos a ellos y para que ellos vivieran un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de reposo, hermano. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Primero, hermano, se
prostituyeron y yendo tras uno de los Baales, es decir, hubo prostitución, pero tampoco se mostraron agradecidos con Gedeón. Es decir, Gedeón había sido un instrumento de parte del Señor para ayudarlos, para liberar, y ellos se mostraron ingratos. Y así, esto sucede mucho, hermano. Mire, usted le hace un bien a una persona por 10, 20, 30 años si quiere, pero el día que se lo deja de hacer, esa persona se olvida los 10, 15, 20 años que usted le pudo haber hecho un bien. Digamos, usted cada vez que pasaba a esa persona por la puerta de su casa, usted le sacaba un plato de comida, lo alimentaba, hermano, ya después ya no solo le sacaba el plato de comida, hasta le permitía que entrara a la casa, hermano, porque ya lo conocía un poco más y le daba, tal vez hasta lo sentó en su mesa, y después, hermano, el día que usted ya no lo hizo, le volteó la espalda y tal vez hasta lo maltrató, le profirió palabras, hasta maldiciones en contra suya, y usted, hermano, le dan posada porque usted tiene su terrenito por ahí, hermano, y alguien no tiene, y usted le dice, mire, ¿sabe qué? Cuídemelo, y hermano, y usted le da posada para que haga su champita, que viva ahí, hermano, y el día que usted decide construir en ese terreno, hermano, le menciona a toda la generación. No puede ser, hermano. Entonces así vive la gente hoy, y eso fue lo que pasó, hermano, en el caso de Israel, que no fueron agradecidos, no mostraron esa gratitud. Mire lo que dice Proverbios 30:11 en Nueva Traducción Viviente: algunas personas maldicen a su padre y no son agradecidos con su madre, se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Es decir, por eso le puse inmundicia, porque están sucios. ¿Con qué está ligada, hermano? ¿Cuál es el perfil de los ingratos? Que también, hermano, tienen inmundicia en su corazón. Mire qué tremendo, no son agradecidos con su madre. Hermano, no puede ser. Su madre tal vez, hermano, se esforzó para que ellos tuvieran estudios, y luego una vez, hermano, se van de la casa, se olvidan de la madre, la pobre mamá necesitando quizás un medicamento, necesitando tal vez hasta para su alimento, y se olvidan totalmente de su madre. Así está la humanidad hoy en día, así. Pero mire, a mí no me sorprende que los humanos actúen así. Me sorprende que todas estas actitudes se estén infiltrando dentro de la iglesia, y que muchos cristianos estén cayendo en este tipo de situaciones. Muchos cristianos estén cayendo en el perfil, hermano, de los hombres, de la conducta de los hombres del tiempo final. Es tremendo, hermano. Y termino con este versículo. Me impactó mucho este versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, oiga, Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Mire qué tremendo, hermano. Déjeme darle algún poquito de contexto, porque con este verso voy a terminar. Mire qué tremendo, hermano. Había sucedido, hermano, que Absalón era hijo de David, se había levantado contra David, queriendo tomar el reino. David, para no enfrentarlo, porque David amaba a su hijo a Absalón, para no enfrentarlo, entonces decidió salir de Jerusalén y abandonó el palacio. Y Absalón tomó control de aquel palacio, bueno, hizo un montón de barbaridades. El punto es que había un amigo de David, llamado Usai Arquita, que cuando vio que David había salido, entonces se quedó con Salomón. Era amigo de David, pero se quedó con Absalón. Y entonces, hermano, Absalón era hijo de David, pero era un enemigo de David. Permítame decirle así, porque se levantó contra su propio padre. Mire qué tremendo.
Pero este hombre odiaba a su padre, hermano, anhelaba lo que tu padre tenía, quería tomar el reino, hermano. Y cuando ve la actitud de aquel hombre, le dice: ¿es este el agradecimiento que tienes para con tu amigo David? No le dijo David, pues, pero para con tu amigo. Es decir, el hombre que estaba en contra de él le hubiera podido decir: ah, qué bueno que te viniste conmigo. No, así agradeces a tu amigo todo lo que ha hecho por ti. Mire, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, porque este hombre, a pesar de todo, a pesar de toda su maldad, a pesar de todo lo que tenía en su corazón en contra de su padre, hermano, a pesar de haber robado el corazón del pueblo, a pesar de todo eso, el hombre reconoce que este era un ingrato, que este era un malagradecido. Y por eso le puse aquí infidelidad, porque no le dijo: no, al que Dios escogió, ya que tú estás aquí, que el pueblo te escogió a ti, pues yo contigo me quedo. Yo no me hubiera confiado de Absalón, porque si se lo hizo a David, que eran amigos, ¿cómo no se le iba a hacer algo a él que no era directamente su amigo? Entonces, hermano, Dios quiere que no te olvides que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. No podemos actuar como actúa el mundo. No podemos actuar como actúa la gente. No podemos actuar como actúan los que no tienen temor de Dios. Nosotros somos gente que amamos a Dios. Hemos sido nacidos de nuevo y por lo mismo debemos de aprender a ser agradecidos. Enseña a tus hijos, enseña a los tuyos a que sean agradecidos, a que siempre muestren gratitud, que no se olviden de las cosas, hermano, que el Señor les ha hecho y que otras personas también han hecho por ellos. No puede ser que una cosa, una llamada de atención, una disciplina cambie tu actitud de años con alguien, hermano, porque quizás, hermano, actuó ahora trayendo esa disciplina y que ahora, después de haberte hecho tanto bien, tú te olvides de eso. No puede ser. Pidámosle a Dios tener siempre una actitud de acción de gracias. Acción de gracias, acción de gracias. Siempre entremos por sus puertas con acción de gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Padre su bendición y vamos a pedirle a Él que se manifieste de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, yo te pido por amor a tu nombre, que tú, Señor, te manifiestes de manera especial, grande y poderosa. Papito, por favor, obra en cada corazón, en cada vida. Permite que, Señor, toda planta que no plantó el Padre sea desarraigada. Arranca todo mal agradecimiento, todo desagradecimiento, toda ingratitud, toda falta de agradecimiento, toda falta de acción de gracias que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Enséñanos a ser agradecidos. Por favor, te lo estoy suplicando. Por favor, te lo suplico, Padre bendito. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde y siempre evaluémonos en cada una de estas características para ver cómo vamos avanzando y preparándonos para el encuentro con Cristo. Bendiciones para todos.